todos, bienvenidos una vez más a su canal Pie en Movimiento. En esta ocasión hablaremos sobre violencia hacia el adulto mayor. Según la Organización Mundial de la Salud, en el último año, 1 de cada 6 adultos mayores de 60 años han sufrido una agresión en su comunidad. Se prevé que este problema social va a sufrir un incremento debido al incremento de la población de personas de la tercera edad durante los próximos años. En 2015 se contaban con 900 millones de personas de la tercera edad en el mundo. Se dice que esto se duplicará, ya que en el año de 2050 se espera alrededor de 200 millones de adultos mayores. Dicho maltrato es un acto que causa daño y sufrimiento a las personas de la tercera edad. Es una violación a sus derechos humanos e incluye el maltrato físico, sexual, psicológico o emocional, económico, abandono, negligencia y el menoscabo de su dignidad y falta de respeto. Bueno, ¿y cuáles son los factores de riesgo en los cuales una persona de la tercera edad puede ser víctima de esta violencia? En primer lugar tenemos la mala salud física y mental. Es bien conocido que al estar mal de nuestra salud cualquier persona es más difícil cuidar de nosotros mismos, por eso es que se considera el principal factor de riesgo. Trastornos mentales. En muchas ocasiones esto te hace más vulnerable, por lo cual muchas veces quedas al cuidado de terceras personas, siendo incapaz de cuidarte a ti mismo. 3. Abuso del alcohol. En esta ocasión me dirijo hacia el agresor. El hecho de que esa persona de la tercera edad conviva con alguien que tenga alguna adicción, en este caso la del alcohol, lo hace más vulnerable, ya que es más fácil que se vea envuelto en estas situaciones de violencia. Desgraciadamente, en México y en el mundo, el hecho de ser mujer nos hace más vulnerables. Y esto también afecta a las mujeres de la tercera edad, ya que las pone en un mayor riesgo de negligencia o violencia económica. Otro factor de riesgo sería el hecho de compartir la vivienda con alguien. En muchos casos existen circunstancias en las cuales las personas de la tercera edad comparten su vivienda, ya sea con sus hijos, la familia de sus hijos, o en dado caso, al depender de alguien más, tienen que irse a vivir a la casa de los hijos. Eso también los hace ser de alguna manera más vulnerables, ya que estarán sujetos a las reglas de otras personas. Por otro lado, tenemos los factores sociales, como por ejemplo el aislamiento social, es decir, cuando estas personas de la tercera edad se empiezan a aislar de todas las demás personas, de su familia, de su comunidad, etc. Esto las hace más vulnerables. También tenemos los estereotipos, es decir, se tiene la creencia de que la persona, por el hecho de ser una persona mayor, se va haciendo frágil, débil o que tiene que depender de alguien más. Otro factor a tomar en cuenta es el debilitamiento de vínculos. Esto se va dando por el cambio de ideas de generación en generación, es decir, cuando los hijos o los nietos no están tan de acuerdo con las ideas que tienen las personas de la tercera edad. Entonces, en muchas ocasiones los dejan de tomar en cuenta. Otro factor de riesgo es que no exista un orden en sus sistemas sucesorios, es decir, en muchas ocasiones hemos visto situaciones en las que existe hasta incluso peleas por esta herencia que van a obtener de los padres o de los abuelos. Eso de no tener bien definido ese sistema sucesorio también muchas veces los hace vulnerables. Otro punto es la migración de los hijos. En muchas ocasiones los hijos se van a vivir a otros países y los padres, al quedar solos en su vejez, pues son más vulnerables. Otro sería el falta de fondos para sus cuidados, es decir, que no haya tenido las oportunidades o una buena planeación para cómo iba a vivir sus años durante la vejez. En las instituciones también existen varios factores de riesgo, por ejemplo, cuando existen servicios inadecuados, en atenciones sanitarias, servicios sociales y estos centros asistenciales donde muchas veces acuden o terminan viviendo las personas de la tercera edad.
Otro punto es cuando el personal no tiene muy buena formación para llevar a cabo las actividades de las que dependen estas personas de la tercera edad. Bueno, ¿y cómo le tenemos que hacer para poder prevenir esta violencia en las y los adultos mayores? En primer lugar, tenemos la creación de campañas de sensibilización. Y no necesitas tener un título o ser parte de una institución para poder lograrlo. Tú dentro de tu comunidad puedes volverte un promotor, el cual con la información adecuada puede sensibilizar a las demás personas de que el hecho de que las personas de la tercera edad sean mayores no quiere decir que sean débiles o que necesiten que alguien los dirija o los controle. En segundo lugar, tenemos la detección de víctimas o de agresores. Como bien le he dicho en otros videos, nosotros tenemos la responsabilidad social de denunciar cuando encontramos alguna víctima de abuso, de violencia. Asimismo, cuando se trata de una persona de la tercera edad, es muy importante levantar la voz, no permitir que estas personas sigan viviendo de esta manera violenta. Como tercer punto tenemos actividades o programas intergeneracionales, es decir, el hecho de crear empatía entre una generación y otra, por ejemplo, poder llevar a cabo actividades con mis hijos o con mis nietos o viceversa, ¿no? Con mis padres o con mis abuelos, en los cuales pueda crear esta empatía para poder obtener un mejor entendimiento con él. Y si bien no compartimos las mismas ideas, simplemente respetarlas. Otro punto importante es ir creando esta comunicación asertiva y estratégica para poder hacerle a estas personas de la tercera edad nos escuchen y asimismo nosotros mantener una escucha activa con ellos y escuchar las ideas que ellos tienen. Otro punto importante es que las personas entre más grandes son, muchas veces se van sintiendo que tienen menor utilidad. Entonces lo que se puede hacer es generar ciertos mecanismos en los cuales ellos se vayan sintiendo útiles. A lo mejor si no pueden hacer trabajos pesados, pues delegar algunas tareas en las que sabemos que podrán ayudarnos. Si bien el siguiente punto hemos hablado muchas veces de él, es muy importante recalcarlo. Es muy importante crear ese ambiente con valores, es decir, un ambiente en el que exista la empatía, el respeto, el amor, la responsabilidad. Nos hará tener mejores dinámicas entre familia o entre vecinos o en nuestra comunidad. Otro punto sería la inclusión de adultos mayores, es decir, ir creando esos espacios estratégicos que si bien antes de la pandemia se veían, por ejemplo, en los centros comerciales como empacadores o ayudantes generales, etcétera, existen muchas otras actividades en las que podemos incluir al adulto mayor para que no se vaya sintiendo rechazado o hecho a un lado, lo cual también les va a afectar emocional y psicológicamente. Por último, es muy importante acudir a programas en los cuales tienen actividades culturales o también programas en los cuales tienen ayuda psicológica. El hecho de hablar muchas veces les va a ayudar a entender sus propios problemas. Entonces es muy importante acudir a ese tipo de programas. Es muy importante que recordemos que todos vamos a pasar por esa edad. Entonces el hecho de ser empáticos con otras personas, de ayudarles, a lo mejor de que si veo que una persona de la tercera edad está siendo maltratada, levantar la voz o llamar a las autoridades pertinentes es muy, muy importante. En esta ocasión ha sido todo, espero que esta información te sirva de algo. Te quiero dar las gracias por seguir viendo nuestro contenido y te invito a seguirnos en nuestras redes de Pie en Movimiento. Hasta la próxima.